Comienza Zona Mixta con Luis Alarcón. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Zona Mixta. Una semana más con todos ustedes. Hoy lunes 3 de marzo, cada vez más cerquita de la primavera. Se van alargando los días, ya se va notando la primavera. Este fin de semana nos ha traído emociones y decepciones. El Madrid una semana más líder tras empatar en el Vicente Calderón gracias al tanto de Cristiano Ronaldo, que volvió después de cumplir los 4 partidos de sanción que le impuso el comité de competición. El Barça goleó a la Almería, pero fue pitado en algunos lances del partido. El Barça no respiró hasta que Puyol subió el tercero al marcador. A pesar de todo, gran imagen de la Almería ofrecida en el Camp Nou. Y en fútbol internacional, Wilfred nos contará lo que ha sucedido este fin de semana. Recuerden que este lunes no hay liga porque juegan las selecciones. Comenzamos, esto es Zona Mixta. Zona Mixta, Indalo FM. Recordad que nos podéis escuchar en nuestra página web en www.indalofm.com en nuestra sección de podcast, y si queréis participar con nosotros envíanos un email a zonamixta@indalofm.com. Esta noche me acompañan, como cada semana, Alejandro Asensio, cronista de la Unión Deportiva Almería. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Wilfred. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Y nuestro experto en fútbol internacional, Wilfred. Buenas noches. Buenas noches, Asensio, buenas noches, Luis, y a todos los oyentes que nos siguen a través de indalofm.com. Llegó el momento de repasar el marcador de la jornada. Electrotienda Asensio patrocina el marcador de la jornada. Marcadores, Asensio. La jornada número 26 de la Liga BBVA nos ha deparado los siguientes marcadores: Athletic 4, Granada 0, Málaga 1, Valladolid 1, Levante 2, Osasuna 0, Getafe 0, Español 0, Elche 1, Celta 0, Villarreal 1, Betis 1, Atlético 2, Real Madrid 2, Sevilla 1, Real Sociedad 0, Barcelona 4, Almería 1 y Rayo Vallecano 1, Valencia 0. Así están los resultados de la jornada 26, clasificación. La clasificación es la siguiente: Real Madrid es líder con 64 puntos, Barcelona segundo con 63, Atlético tercero con 61, Atleti cuarto con 50, completan la zona de Champions, Villarreal 44, Real Sociedad 43 en UEFA, Sevilla 38, con 36 está el Levante, con 35 Valencia, Español 33, Celta 30, Elche y Osasuna tienen 29 puntos, Granada y Getafe tienen 27, Málaga y Almería tienen 26 puntos, justo encima de la zona de descenso, Valladolid 18º, inaugurando la zona de descenso con 23, Rayo también con 23 y colista con 15 puntos el Real Betis. El marcador de la jornada con Electrotienda Asensio. Electrotienda Asensio, lo mejor en electrónica. Puedes visitar su página en facebook.com/Electrotienda Asensio. Los mejores productos que te ofrece el proveedor oficial de Casio. Electrotienda Asensio, que no se te olvide. El Real Madrid consiguió un punto valiosísimo en el Calderón en el derbi más igualado de los últimos años. Cristiano Ronaldo volvió a jugar en Liga y lo hizo por la puerta grande, marcando un gol de vital importancia que le valió al Real Madrid para seguir líder por segunda semana consecutiva. Al término del partido hablaron Simeone y Ancelotti y esto fue lo que dijeron. Punto es un punto, lo tenemos que tomarlo. El partido fue difícil porque era un partido difícil. Hemos intentado de jugar, pero no era tan fácil porque Atlético ha jugado un partido muy brusco. Para nosotros no era fácil salir de esto. El final fue muy bueno. Cuando hemos empezado a jugar hemos tenido muchas oportunidades. El primer tiempo
Después del gol de Karim hemos intentado de defender, nos hemos defendido bastante arriba. Después de posesión, no hemos tenido una buena posesión del balón. Por esto creo que Atlético de Madrid ha revuelto en el partido. Sí, creo que arrancamos con un gol que nos golpeó, pero el equipo tuvo una gran reacción y sobre todo logro que a partir de los 20 del primer tiempo empezó a jugar entre líneas, a presionar bien de espalda, a jugar en campo rival, y eso nos generó las oportunidades que tuvimos ahí en el primer tiempo. Hasta en el segundo tiempo creo que se arrancó bien. Sin duda que la entrada de Marcelo y de Carvajal le dio más vuelo lateralmente para el rival, y nosotros tuvimos alguna contra que no pudimos encontrar ese último pase para definir, sobre todo una muy clara de Gavi sobre el sector izquierdo que se le va larga para Costa, que no hubiese puesto bien de cara. Tuvimos alguna situación de Costa, de Arda, para poder cerrar el partido con un 3-1, pero llegó el gol de ellos en una pelota media difícil de resolver, pero el equipo creo que hizo un gran trabajo, orgulloso absolutamente de este plantel, hombres que juegan contra todo y gran valor al equipo, grandísimo valor al trabajo de hoy. 2-2 en el Calderón, reparto de puntos, ¿justo o injusto? ¿Mereció más el Atlético, mereció más el Madrid? ¿Qué opináis? A mí me parece un empate muy, muy justo. El Madrid tuvo más el balón, pero los dos tuvieron tantas ocasiones. Hubo mucha intensidad, fue un partido muy bonito para el espectador que lo visualiza de una manera neutral, y yo creo que fue un empate totalmente justo. ¿Wilfred? Bueno, para mí el Atlético fue superior en la gran mayoría del partido, pero bueno, todos conocemos el poder que tiene el Real Madrid arriba, y no solo basta con dominar al Real Madrid, sino que cuando tienes ocasiones tienes que materializarlas. Pero bueno, sí, al final podemos decir que fue un empate justo, ya que en los últimos 10 minutos el Madrid fue el que dominó y el que incluso se pudo llevar el partido. Vimos a un Atlético de Madrid que le duró la gasolina, digamos que hasta el minuto 80. A partir de ahí, el Real Madrid, mejor físicamente, consiguió el empate y peleó por darle la vuelta al partido ante un Atlético que hizo un derroche físico encomiable, pero que en los últimos minutos, que eran clave, se vino un poco abajo, y eso teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid, el equipo de Simeone, tuvo más días de descanso que el Real Madrid. Tú lo has dicho, Luis. El Atlético hizo un esfuerzo encomiable. El Atlético basó su juego, su estrategia principal en la contra, le cedió la pelota al Real Madrid, y por lo tanto pues corrió detrás de la bola. Eso se tradujo en un desgaste físico importante que al final del partido se notó, se apreció. Hubo una intensidad enorme, y bueno, el hecho de correr detrás de la pelota, pues evidentemente se nota cuál es el equipo que la tiene, y el Madrid al final del partido llegó mucho más fresco, y por eso fue lo que pareció que hacía parecer que el Madrid estaba mejor físicamente. Pero yo creo que el Atlético se desgastó, y no es que esté mal, sino que pues que su estrategia provocó ese desgaste. Sí, como Asensio pienso que, bueno, todos conocemos los equipos de Simeone, la intensidad que le ponen durante el partido, y el Atlético le puso una gran intensidad. También debido a que el Madrid había jugado hace 3 o 4 días el partido de Champions League, Sí. con lo cual estuvo un poco a merced del Atlético, pero claro, al final se te tira todo el partido atacando y con una intensidad descomunal, al final lo paga, y es lo que le pasó al Atlético, que en los últimos 15 minutos se quedó sin pila y quedó prácticamente a merced del Madrid. Sí. Yo creo que si el partido hubiese durado 10 minutos más, se lo llevaba el Madrid claramente. Pues posiblemente. Además, como en todo derbi, hubo polémica y bastante en ambas áreas. Vamos por parte. Diego Costa reclamó pena máxima en la caída con Sergio Ramos, y en la repetición se apreció que hay contacto, y de ahí las protestas del delantero colchonero. ¿Qué opináis? Yo, sinceramente, opino que hay contacto y que fue penalti, que no pitó el colegiado, de Sergio Ramos sobre Diego Costa. ¿Qué opinas tú, Asensio? La cuestión es muy sencilla. Sergio Ramos hace por zancadillear a Diego Costa, y Diego Costa se va al suelo. Sí. Para mí es penalti, clarísimo penalti. Contacto hay, las dos rodillas tocan. La rodilla izquierda de Ramos toca con la rodilla derecha de Diego Costa, y vamos, yo estoy seguro que si esa falta se produce fuera del área, el colegiado la señala.
Es verdad que Diego Costa exagera la caída, como hace siempre, pero para mí un penalti clarísimo. Es lo que tú dices. Diego Costa, sabemos que es un delantero que suele en más de una ocasión tirarse, ¿no? Tirarse a la piscina. Y eso es algo que los colegiados lo saben y quizás eso pues pudo conllevar a que el árbitro no pitara penalti. Wilfred, ¿qué opinas? Sí, creo que la fama que tiene Diego Costa no le ayuda a nada. Pero para mí, penalti más que dudoso, ya que creo que Diego Costa hace más por tirarse que el propio contacto que hay. Entonces, bueno, yo en este tipo de jugada soy más prudente y no quiero opinar que son penaltis claros porque, bueno, cuando un delantero hace más por tirarse que por seguir la jugada, yo creo que no se merece ser que sea pitado un penalti. Cuando, por ejemplo, vemos a otros jugadores, sin ir más lejos, el caso de Muniain, Sí. que el otro día en el partido disputado el viernes con la Granada le hicieron una falta como una al borde del área y la jugada final terminó mal porque él quiso seguir jugando la pelota. Para mí hay que premiar a esos futbolistas y no a los que se tiran. Pues jugada polémica que no finalmente no pitó el colegiado penalti y otra jugada, en este caso en el área del Atlético de Madrid, donde el Madrid pedía penalti tras una falta que votaba Ronaldo y que pegó en las manos del defensor del Atlético de Madrid. ¿Cómo lo veis? Pueden pedir lo que quieran. El reglamento es muy claro en este caso. Cuando el balón va a la cara, si la mano hace por proteger la integridad física, no es penalti para nada. La mano está junto al cuerpo, se protege de un lanzamiento que le iba a impactar en su cara y para mí no es penalti bajo ningún concepto. Pero en este caso, Asensio, los colegiados insisten muchísimo a los jugadores cuando colocan la barrera que por favor las manos las tengan siempre atrás, pegadas atrás al cuerpo. O sea, Pero la acción de llevarse la mano a la cara, eso ya debería ser penalti, opino. Pero si tú tienes la mano atrás, si el balón te va a la nariz te la va a partir. Y yo creo que vamos, que es una cosa que se está viendo que es obvio que no influye en la jugada porque si no le dan la mano le va a dar en la cara. Por lo tanto, ahí no hay más vuelta de hoja. ¿Qué opinas, Wilfred? Bueno, para mí tampoco es penalti, pero es cierto que las manos no estaban en una posición natural. Lo más normal cuando un jugador se coloca en la barrera es colocarse las manos en la parte trasera o tapándose las partes nobles. En este caso, se las coloca sobre el pecho y la pelota le impacta. Es cierto que si no llega a tener las manos, la pelota hubiese impactado en el pecho, pero el simple hecho de poner las manos en una zona que no es natural, no es penalti, pero creo que un tironcillo de orejas del Cholo Simeone no le vendría mal para que no se vuelva a repetir, porque en cualquier jugada de esas te pueden pitar un penalti. Con Pues- el tema de las manos tenemos, perdona Luis, con Sí. el tema de las manos hay un problema evidentemente en el reglamento y debería atajarse ya, porque cada colegiado tiene su forma de pensar y se deja a la estimación personal y claro, hay colegiados que estiman que una mano dentro del área es involuntaria y otros que estiman que sí existe voluntariedad y por lo tanto hay que señalar penalti. Para mí, esto debe corregirse ya, porque claro, siempre hay favoritismo sobre un equipo y otro, y no es lo mismo pitarle una mano al Real Madrid que pitarle una mano a la Almería. Exacto. Así de Pero ese es el problema que hay con el reglamento en el fútbol. El reglamento dice que el árbitro lo interpreta. Entonces, para uno puede ser penalti lo de Coque, para otro no. Para otro es penalti lo de Diego Costa. Esa es la dificultad que tiene esto del fútbol, que cada uno lo interpreta a su manera y de ahí el debate que hay después en la prensa. Sí, de ahí que los árbitros se llamen árbitros, porque actúan con arbitrariedad. Entonces, yo creo que sí, que en ese caso sí lleva razón. Bueno, pues el Madrid que jugará el próximo domingo a las 7 de la tarde ante el Levante en el Bernabéu. Partido, en teoría, placentero para el Madrid. Bueno, placentero, cuando está Caparrós delante, yo lo de placentero es algo que me guardo, que me reservo. El Levante ha recibido un gol en los últimos 5 partidos. Si bien es cierto que no está ganando con facilidad, se está trancando un poco los resultados, pero bueno, está en una línea ascendente. El Levante va a ver si puede rascar algo allí en el Bernabéu, porque su objetivo es engancharse a los puestos de UEFA. De hecho, solo está a 2 puntos. Recordemos que este año la UEFA llega hasta el séptimo donde está el Sevilla ahora mismo es
puesto UEFA. Esperemos que el Levante, ojalá tenga opciones, porque el Almería le dé la posibilidad de meterse en UEFA esta semana, no lo sabemos. Ya lo que haga el Levante es cosa suya, pero que el Almería le dé las opciones. Pues el Levante está ahora mismo octavo con 36 puntos, a 2 de Europa League. Wilfred. Para mí va a ser un partido muy difícil para el Levante. Bueno, los partidos en el Bernabéu todos sabemos que son más largos de lo normal y hay más huecos y te crean mucho peligro. Es cierto que Caparrós es un entrenador que prepara muy bien los partidos y más de algún susto le ha dado ya Caparrós con su táctica al Real Madrid. Pero bueno, creo que no, que el Real Madrid ganará con facilidad y seguirá de líder una semana más. Porque le van suerte muy bien, tendría que dárselas para conseguir puntuar en el Bernabéu. Nos vamos al Camp Nou. El Almería viajaba a Barcelona sin ningún tipo de agobios, tal y como decía Francisco. Sabía que el Valladolid había empatado y que el descenso estaba a 3 puntos de distancia. 4-1 finalmente en el Camp Nou, pero con una gran imagen mostrada del Almería ante el Barça, que fue pitado en la segunda parte cuando el marcador era de 2-1. Tras el partido hablaron el segundo técnico del Barça, Jorge Pautauso, y Francisco. Escuchamos. Bueno, en la primera parte coincido con vos porque hicimos un primer tiempo interesante, de mucha circulación, de muchas situaciones de gol. Creo que alrededor de 10 situaciones de gol claras para definir ya el resultado del partido. Y bueno, en el segundo tiempo ellos nos siguieron esperando, nunca arriesgaron. Y tal vez eso nos fue llevando a terminar en un embudo sin tener tanta, sí la misma posesión, pero no tanta la profundidad como en el primer tiempo. Y bueno, por suerte sobre el final del partido, con los goles de Puggi también de estrategia, esta vez para nosotros, dimos esa sensación de que podíamos recuperar de nuevo la intensidad del partido y pudimos concretar la diferencia que creo que era merecida, más allá de que estaba apretado hasta el último momento. Siempre marcamos nosotros la diferencia de situaciones de goles. A lo largo de todo el partido creo que hicimos entre 14 y 16 situaciones de gol claras. Bueno, yo creo que al final sí ha sido un poco abultado porque en 5 minutos, a partir del tercer gol, el equipo se ha venido abajo. Nosotros queríamos llevar un partido largo con un marcador ajustado con el Barça, que es sumamente difícil. Lo hemos conseguido y en los últimos 10 minutos, bueno, pues el equipo entendía que deberíamos de ir a por ese empate y sin embargo en el 30 y 37 creo que ha sido, no hacen el tercero, que ahí se nos agotan las posibilidades. Bueno, yo creo que sí es verdad que es un poco abultado, pero ha sido un palo duro porque nosotros pretendíamos en esos 10 minutos que quedaban ir a por el partido y no hemos encontrado, bueno, porque al final el Barça tiene demasiada calidad y no ha hecho al final 2 goles más. Al final yo creo que nosotros hemos trabajado durante la semana a hacer un partido incómodo, tapar todo el juego interior del Barça, estar muy solidario en defensa. El Barça se encuentra un gol, un rechace el primero, el segundo, un golazo de Messi que es imparable, que ahí no podemos hacer nada. Sin embargo, nuestro equipo tiene reacción, hace un gol de estrategia y de nuevo se vuelve a equilibrar el partido. En la segunda parte, no solamente eso, sino que creo que por momentos el equipo se ha encontrado a gusto, ha tenido iniciativa, ha tratado bien el balón. Bueno, por momentos creo que el Barça no se encontraba cómodo, ¿no? Como ya dije antes, buen papel del Almería en el Camp Nou ante un Barça que no termina de sentirse cómodo en el césped del Camp Nou. Asensio. Bueno, yo soy reacio a pensar que un equipo ha hecho un buen papel cuando ha perdido 4-1. Soy reacio a pensarlo, me duele, me cuesta, porque dentro de un carácter del equipo que tiene que ser ganador, cuando te golean, para mí no puedo decir que ha hecho un buen papel. La realidad es que de cara al aficionado, digamos, la moral del aficionado, quizás sale reforzada, paradójicamente sale reforzada tras el partido en el Camp Nou. Entonces, esa es la buena noticia. El Almería hizo un partido largo, tal y como esperaba Francisco, fue capaz de mantener a raya, digamos, hasta el minuto 83 al Barcelona, y la sombra del empate sobrevoló sobre el estadio blaugrana. Incluso se escucharon silbidos. Sí. Y yo creo que con eso ya pues debemos quedarnos con eso y sí, aunque el resultado sea 4-1, el Almería la verdad que dio la cara y dentro de sus posibilidades demostró el buen trabajo que está haciendo Francisco por el equipo. ¿Qué opina Wilfred? ¿Te gustó el Almería? ¿Crees que ofreció buena imagen? Cuéntanos. Pues sí, al contrario de lo que suelo pensar del equipo de nuestra tierra. Venga. Pues sí, al contrario de lo que suelo pensar normalmente sobre el equipo de nuestra tierra,
creo que hizo un papel más que digno en el Nou Camp. El marcador, para mi gusto, es totalmente engañoso. Por supuesto, el Barcelona dominó todo el partido y, bueno, de hecho, lo que nos tiene un poco acostumbrado últimamente, domina, pero no termina de crear bastante peligro. Y como bien ha dicho Alejandro Asensio, hasta el minuto 83, los aficionados de Barcelona estaban con el miedo de que en cualquier rebote, rechace o jugada a balón parado, el Almería pudiese pescar algún punto en el Camp Nou. Pero bueno, al final se impuso la lógica y con goles de Puyol y de Xavi, al final el marcador fue más holgado de lo que se demostró en el campo. Pero me voy con un buen sabor de boca y espero que esta buena actitud que tuvieron los jugadores se pueda refrendar a la final. Sí, Wilfred, se impuso la lógica es que el Barça gane, evidentemente, pero también se impuso la enorme calidad y la diferencia que hay entre uno y otro, porque yo no sé si observasteis que el Barcelona cargó el juego por la izquierda con Neymar, buscando el uno contra Rafita, y sobre todo, por nuestra banda izquierda, a la espalda de Duvalier. Evidentemente sabían cuál es la debilidad almeriense. Y yo no recuerdo un partido en el que Dani Alves, que sí es verdad que siempre se va mucho al ataque y aparece mucho por posiciones de ataque, desde el minuto 1 esté pisando área rival. O sea, fue bestial y casi todas las jugadas de peligro vinieron por ahí. Y ahí está, ahí donde tenemos el problema, ahí estuvo la diferencia. Sí, Exactamente. pero bueno, todos conocemos las carencias que tiene Duvalier en defensa y bueno, y más en un campo como el Nou Camp, que aparte de que es ancho, el Barcelona lo ensancha más de lo normal, pues claro, se crean muchos pasillos interiores y muchas opciones para los laterales del Barcelona. Yo es lo único que le achaco un poco ahí, sobre todo en los primeros minutos, cuando vuelve Barcelona el primer gol, un poco más de agresividad defensiva, ya que, como bien dice Asensio, en muy pocos minutos, que recordar que en 10-15 minutos, Alves se plantó 3 veces solo delante de Esteban, es lo único que le puedo achacar. Sí, pero por otra parte el Barcelona solo hizo 11 tiros a puerta. Solo 11 tiros a puerta. Bueno, o sea que, si te parece 11 tiros poco. Sí me lo parece teniendo en cuenta lo que es el Barcelona, y sí me lo parece conociendo los antecedentes que tenemos de la Almería en el Camp Nou. No es difícil recordar aquellos partidos en los que era un sufrimiento constante y estábamos deseando que el partido terminase. Para mí no son muchos, y más teniendo en cuenta que el Barcelona tuvo un 76% de posesión y que se pasó el partido entero en la frontal del área, jugó al balonmano contra la Almería. El Almería salió veces contadas, hizo 3 lanzamientos a puerta. O sea, bueno, yo creo que no estuvo mal en defensa, la verdad, el equipo. A mí me gustó, pero claro, siempre tenemos ese fallo. No es culpa de él, no es culpa de Duvalier, ni es culpa de Rafita, no son laterales. Muy buen papel están haciendo. Pero bueno, sabemos lo que es el Almería, y dentro de sus posibilidades, para mí hizo un papelón en el Camp Nou. ¿Creéis que debió jugar Rodri de titular, sobre todo después de 3 meses alejado de los terrenos de juego? ¿Creéis que estaba en condiciones de jugar en el Camp Nou? Bueno, si está en condiciones lo sabe él, y lo sabe Francisco, y lo sabe el equipo técnico de la Almería. Pero yo, si me preguntas, tengo que responderte rotundamente, te digo que sí, que Rodri tiene que jugar indudablemente. Recordemos que Rodri lleva 3 meses lesionado y aún así es el máximo goleador del equipo, lleva 7 goles esta temporada en primera. El resto de delanteros, que son Jonathan y Óscar Díaz, entre los dos llevan un gol. Sí. O sea que vamos, que no, el Almería tiene Rodri dependencia. Para mí sí, siempre que Rodri esté, aunque sea el 70%, Rodri tiene que estar en el campo. Pues mi opinión es totalmente contraria a la de Alejandro Asensio. Pienso que Rodri actualmente no está en condiciones de comenzar como titular. Bueno, la semana pasada jugó los últimos 20 minutos y un cadete en el terreno de juego, no se enteraba de que iba el juego. Pero bueno, es normal, después de 3 meses sin jugar y apenas entrenar, es normal que le cueste bastante integrarse de nuevo en el equipo. Problema, que este partido era en el Nou Camp. Para mi gusto tuvo que salir desde el banquillo, y porque si hubiese salido, quizá el Almería en los últimos minutos y en ese momento de indecisión de Barcelona
con Rodri arriba y fresco, quizá podía haber sacado algo más de provecho. En referente a lo que decía Asensio, que la Almería tiene Rodri dependencia, eso es algo que le ocurren, yo diría que a los 10 equipos por debajo, desde el décimo hasta el último, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Osasuna, que tiene dependencia con Oriol Riera, o por ejemplo el Betis con Jorge Molina, o por ejemplo el Real Valladolid con Javi Guerra. Sí, sí, está claro. Los equipos de mitad de tabla para abajo están viendo cómo su capacidad ofensiva se está mermando temporada tras temporada y la diferencia con los de arriba es mayor. Y sí, dependen mucho de su hombre de arriba. Por eso, una vez que la temporada ya se acaba, ya nos quedan, ya todos son prácticamente finales, los equipos de abajo siguen apretando a su ritmo. Bueno, el Rayo ahora parece que se vuelve a reenganchar en la lucha por la permanencia. Hace falta que Rodri coja el ritmo lo antes posible. No queda tiempo. Rodri tiene que empezar, y si es capaz de marcar 3, 4 goles que nos den 6 puntos o 7, pues buenos son. Hay que regar. Yo creo que Francisco hace lo correcto. Y siguiendo un poquito también con el planteamiento del partido, creo, tal vez no fue tampoco partido para Corona, que quizá no tenga el mismo ritmo que pueda tener el del Barbosa, que salió en la segunda parte. Bueno, haciendo alusión al dicho teatral del miedo escénico, que ya lo acuñó Valdano para el fútbol también, cuando sales al Camp Nou, cuando sales al Bernabéu, hay gente que dice que si a los futbolistas de la Almería, por ejemplo, le ponen la camiseta del Barcelona, te ganan igual que los del Barça. Es una manera de hablar, no es que sea así, pero yo creo que Corona, que es un tío que ha jugado ya bastantes partidos en el Camp Nou, en la Almería, la Unión Deportiva de Almería, esta ha sido su quinta participación en competición liguera en el Camp Nou, solo ha metido 2 goles, contando con el de Trujillo, y uno de ellos fue Corona. Yo creo que tienen que jugar en ese tipo de partidos, tienen que jugar los veteranos, los que no les van a temblar las piernas, los que van a querer la pelota y los que van a hacer su fútbol, independientemente de dónde se encuentren. A mí me pareció una decisión acertada. Sí. ¿Qué opina Wilfred? ¿Corona o Barbosa? Bueno, yo pienso que la decisión de Francisco de sacar a Corona en el centro del campo fue acertada. Corona, a pesar de su edad y su estado físico, es de los pocos futbolistas de Almería que pueden aguantar la pelota en el medio de campo, poner un pase con medio sentido, con un poco de peligro, y luego no olvidemos que Corona es uno de los especialistas de Almería a balón parado, saca las faltas muy bien, y todos sabemos las carencias que tiene el Barcelona en su juego aéreo. De hecho, el gol llegó con una sacada por Corona. Exacto. Y luego también un par de faltas que sacó con bastante peligro que también puede haber acabado en gol. Para mí, Barbosa es un jugador de revulsivo, un jugador de segundas partes, y si me apura, un jugador de 15-20 minutos por la chispa que tiene, pero de inicio creo que no tiene nada que hacer. Bueno, pues el próximo partido, el Almería jugará el próximo domingo a las 5 de la tarde ante el Sevilla, que llega fortalecido después de ganarle en casa a la Real Sociedad y acercarse un poquito más a zonas europeas. ¿Qué opináis? Pues que es un partido muy, 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 muy difícil. El Sevilla viene de enganchar una racha positiva después del empate ante el Valencia. Todo han sido resultados positivos. Le ganó al Rayo en su campo, le ganó a la Real en su campo, no ha recibido ningún gol en los últimos 3 partidos. Y bueno, está viendo cómo su objetivo de clasificarse en competición europea está cada vez más cerca. Y bueno, yo creo que puede pasar cualquier cosa. No hay tanta diferencia entre el Sevilla y el Almería. El Sevilla tiene mejores futbolistas, indudablemente, pero el Almería compite muy bien, y yo sé que Francisco va a plantear un partido que puede pasar cualquier cosa. Wilfred. Pues sí, partido importantísimo para el Almería. Debido a la actual situación de la Liga Española, creo que el Almería son todos los partidos de la Liga de Almería, excepto contra el Madrid y el Barcelona. Y en casa pienso que excepto esos dos equipos, el Almería puede ganarle a cualquiera. Ya lo demostró hace un par de semanas con el Atlético de Madrid. Sí. Y el Sevilla es cierto que por plantilla, por jugadores, tiene mucho más nivel que el Almería.
pero esto es lo bonito del fútbol, que tener mejores jugadores, tener jugadores que cobren más, garantizan que ya sacan los 3 puntos. Así que, bueno, partido súper importante. La Almería tiene que sumar sí o sí y a ver los demás rivales qué es lo que hacen. Recordad que el Barcelona jugará a domicilio el próximo sábado a las 4 frente al Real Valladolid, un partido que puede favorecer a la Almería si el Valladolid no puntúa. Sí, evidentemente. Todo lo que sean que los rivales de abajo dejen de puntuar, a la Almería le va a favorecer. La Almería tiene un colchón de 3 puntos todavía sobre el descenso y aparte de ganar hay que contar con que los demás puedan pinchar. Que el Valladolid caiga en su partido, pues sería una enorme noticia, pero no podemos centrar en eso. El objetivo de la Almería tiene que ir a ganar, tiene que ir sumando porque vamos, los demás también lo están haciendo. Y más que el Valladolid, también hay que preocuparse del Rayo, que el Rayo está cogiendo la línea ascendente a final de la temporada, y estos equipos son los peligrosos cuando se aproxima al final. Wilfred. Sí, la Almería tiene que centrarse en sus partidos. Es cierto que el Valladolid recibe al Barcelona y, bueno, lo más probable es que no puntúe. Pero si empezamos a pensar en los demás en vez de pensar en lo que tenemos que hacer nosotros, yo creo que ese no es el camino a seguir. Primero hacer nuestro trabajo, a sacar los 3 puntos y después, si el resto de equipos no pueden ir sacando sus partidos, pues eso que nos vamos distanciando de ellos. Y antes de hacer un repaso al fútbol internacional, recordad que el próximo miércoles España juega ante Italia en el Vicente Calderón, partido de preparación con vistas al Mundial. Italia querrá tomarse la revancha del 4-0 del Mundial y en España todo apunta a que Diego Costa será titular. ¿Qué opináis? Pues Diego Costa se ha nacionalizado español. Vicente del Bosque ha considerado que es recomendable llamarlo. Él sabrá. Yo creo que Vicente del Bosque se ha ganado el crédito suficiente para mantener el beneficio de la duda hasta que se demuestre que no tiene que tener, que no hay que dudar ya de él, o que ha hecho lo correcto o que no. Diego Costa está haciendo una gran temporada. Es verdad que en las últimas semanas no está rindiendo quizás al nivel suyo de siempre, pero hoy en día creo que es el delantero seleccionable por la selección española que está a mayor nivel. Pero bueno, si aporta algo, bienvenido sea. Yo, si me lo permitís, voy a mencionar unas declaraciones de Mourinho, seguramente a colación de la convocatoria de Diego Costa con la selección española, sí. En la cual él comenta que si él es seleccionador en alguna ocasión, nunca llamará a un futbolista que no sea nacido de ese país o que tenga lazos muy directos con ese país por sus padres. Es decir, si hay un nacionalizado, para él no es seleccionable. No lo sé, tiene que haber opiniones para todos los gustos. Me imagino que si algún día es seleccionador de Portugal, no llamaría a Pepe. Pero bueno, ahí lo dejo, no sé qué opináis los demás. Wilfred. Bueno, para mí, en este tema hay que quitarse un poco las vestiduras. Por nacer en un lugar determinado, eso no indica que seas más o menos español o, bueno, del país que sea en cuestión que otra persona. No sé por qué hay tanta polémica con Diego Costa. Sobre este tema hemos tenido bastantes jugadores jugando con la selección española. Por ejemplo, hace unos años Marcos Sena. Exacto. Tal revuelo. No sé, me da un poco de miedo o discrepo sobre la mayoría de las personas que se autodeterminan como españoles o nacionalistas o no sé cómo llamarlo, en el sentido de que solo tienen que jugar jugadores que hayan nacido en el país. Para mí, lo que Diego Costa va a hacer, bueno, si debuta y finalmente juega con España, para mí es muy importante. Un jugador que ha nacido en Brasil, pero que todo su nombre futbolístico y toda la importancia que tiene hoy en día a nivel mundial ha sido gracias a España y a jugar en la Liga Española. Me parece un gran gesto por su parte intentar devolver ese cariño que le ha dado la afición española y el pueblo español
jugando con la selección e intentando conseguir el título mundial. A mí, sinceramente, perdona, Asensio, sinceramente lo de Mourinho me parece absurdo, porque te puedo poner un ejemplo, que un jugador con 20 años que ha nacido en Brasil y ha vivido 19 años en Portugal, ya por eso no puede jugar con Mourinho. Bueno, esa es su opinión. Ya sabemos que Mourinho se destaca por la polémica. Mourinho es un entrenador que juega su papel y bueno, mantiene vivo la mecha, mantiene vivo a los medios, genera portadas, genera discusiones como esta que ha generado en este momento. Es una opinión como cualquier otra. Yo he querido mostrarlo como una reflexión para que nos haga pensar al respecto. Y ya está. Mi punto de vista, si tengo que mojarme, es el mismo que de Wilfred. Yo creo que hoy día hemos perdido esa barrera que separaba selecciones, que los alemanes eran rubios y altos, los nigerianos eran negros y bajitos y fuertes, y los españoles eran morenos y técnicos pero debiluchos. Yo creo que eso ya se ha perdido. Y recuerdo futbolistas que han jugado con la selección española con más o menos suerte. Seguramente me deje multitud en el tintero, pero bueno, son los casos de Christiansen o Pernilla o el propio Marco Sena. Bueno, y en torno a la selección de Italia, hay que decir que hay malestar en la selección, porque el técnico de la Juventus, Conte, ha expresado su enfado tras conocer que Prandelli, el seleccionador de Italia, ha convocado a Chiellini para jugar ante España, sabiendo que el jugador italiano lleva 3 semanas sin jugar por encontrarse lesionado. ¿Qué opináis? Pues no tengo base para opinar. Cuando Prandelli ha decidido que Chiellini vaya, seguramente no sea solo porque rinda en el partido, sino por hacer grupo. Conte, pues venimos hablando de lo mismo, hace su papel, mete presión, obliga a Prandelli a que no abuse de Chiellini y bueno, seguramente lo consiga. Wilfred. Sí, para mí también es una decisión totalmente para cohesionar al grupo, ya que bueno, estamos ante unos meses para que se dispute el Mundial, porque no es normal que un jugador que lleva 3 semanas sin estar convocado con su equipo debido a estar lesionado, no es normal que sea convocado con la selección nacional para disputar los minutos. Para mí, y repito, se debe más a un hecho de hacer piña hacia el grupo evento que se disputará en Brasil. Bueno, pues después de analizar lo que ocurrió en la Liga Española, cambiamos de país hacia las ligas extranjeras, donde hubo fútbol este fin de semana. Wilfred nos resume lo más destacado que ha pasado este fin de semana. Adelante, Wilfred. Comenzamos el resumen con la Premier League. En la liga inglesa, el Chelsea continúa de líder tras conseguir una fácil victoria en un derby del barrio de Londres ante el Fulham con 3 goles con un hat-trick del alemán Schürrle. El Liverpool, por su parte, se agrupa a la segunda plaza tras conseguir una fácil victoria en el campo de Southampton. La derrota del Arsenal a mano del Stoke City, un equipo de mitad de tabla que nadie se esperaba que pudiera vencer a los Gunners. El Manchester City se sitúa en 4ª posición, pero con 2 partidos menos, ya que este fin de semana disputó la final de la Copa de la Liga, en la que se impuso con facilidad al Sunderland. Esta semana hemos disfrutado en la Serie A de 2 partidazos. El primero se disputó en San Siro, en el que la líder, la Juventus de Turín, se impuso con más facilidad de la prevista al Milán por 0-2. El primer gol fue conseguido por Fernando Llorente. Y el Milán de Clarence Seedorf continúa su racha de empates, derrotas. No consigue acercarse a los puestos de Europa League. Y bueno, a falta de 12 jornadas, creo, para el terminal de la liga, como no mejore su resultado, seguramente se quedará fuera de competición europea para el año que viene. Por su parte, el otro partido importante de esta jornada fue el disputado en el Olímpico de Roma, en el que el conjunto de 5 goles ante el Inter de Milán, con lo cual la distancia con respecto a la Juventus se ha aumentado y ahora mismo se sitúa en los 11 puntos. Eso sí, la Roma cuenta con un partido menos. Y por último, el Nápoles español de Rafa Benítez y Albiol, pues tampoco pudo conseguir la victoria y empató un partido en el que pudo conseguir más,
pero finalmente en los últimos partidos no está teniendo suerte, no está consiguiendo la victoria, con lo cual su objetivo se centra únicamente en quedar en tercera posición, plaza que da acceso a la previa de la Champions para el año que viene. Continuamos el repaso con la liga alemana, en la Bundesliga, otra nueva victoria del Bayern de Múnich, que ya deja de ser noticia. La única noticia que nos puede dejar este partido es la apabullante victoria que le endosó al Schalke 04, cuarto clasificado y bueno, uno de los equipos más fuertes de la Bundesliga. El Schalke 04, recordamos que venía de una dolorosa derrota en casa en el partido de Champions League ante el Real Madrid por 1-6 y 4 días más tarde se lleva 5 goles de Bayern de Múnich. El Borussia de Dortmund saca la victoria y esto se une a la derrota del Bayer Leverkusen, que ya lleva 3 derrotas consecutivas y pierde la segunda plaza. Y bueno, quizás lo único emocionante que nos queda en la Bundesliga de aquí al final del campeonato, ver por qué equipos conseguirán los puestos de Champions League, ya que como hemos dicho previamente, el Bayern de Múnich aventaja en 20 puntos al segundo clasificado y la liga alemana no tiene nada más que ofrecernos. Seguimos el repaso con la liga francesa, en la que el Paris Saint-Germain aumenta su ventaja tras su victoria en el Parque de los Príncipes por 2-0 ante el Olympique de Marsella. El fue el partido de la liga francesa, de la Ligue 1. El Mónaco sigue dejándose puntos y sigue echando mucho de menos a su gran estrella, Falcao. Recordamos que Falcao sufrió una grave lesión que le va a jugar posiblemente hasta el Mundial, incluso es duda si podrá disputarlo o no. Y bueno, el Paris Saint-Germain se postula como principal favorito al título y lo único destacable en la liga francesa es los equipos fuertes franceses de los últimos años, como el Olympique de Lyon, el Marsella o el Girondins de Burdeos. Bueno, equipos que actualmente se han venido a menos. Lucharán por un puesto en la Europa League y bueno, uno de ellos solo conseguirá acceso a Europa League, todos ellos se quedarán fuera. Veremos a ver qué equipo es que finalmente lo consigue. En la liga portuguesa, el principal favorito a principio de temporada, el Fútbol Club Oporto, se descuelga de la lucha por el título tras un inesperado empate en casa del Vitória de Guimarães, empate que lo sitúan a 9 puntos del liderato que actualmente disfruta del Benfica. El equipo de Lisboa cuenta con una ventaja de 5 puntos sobre su vecino, el Sporting de Lisboa. Y a falta de 9 partidos para terminar la liga, se postula como principal favorito para hacerse con el título. En la parte baja de la clasificación, el último clasificado, el Paços de Ferreira, consiguió una sorprendente victoria, con lo cual las cosas se aprietan bastante, situándose 3 equipos empatados a 16 puntos, de los cuales 2 de ellos van a ver qué equipo consigue salvarse. En la liga turca, el Fenerbahçe se sitúa de nuevo a 6 puntos del segundo clasificado, el Galatasaray. Los de Mancini no pudieron pasar del empate a un gol en campo delante de un equipo humilde, que no cuenta con grandes estrellas, pero cuenta con un campo muy pequeño y una afición bastante exigente, en la que es muy difícil conseguir puntos en ese estadio. El Fenerbahçe se impuso con bastante comodidad en casa, con dos goles del veterano Emre Belözoğlu, este hombre que jugaba hace ya muchos años en el Inter de Milán y que aún sigue jugando por Turquía. El Beşiktaş, tercer clasificado, sigue con su mala racha y no pudo pasar del empate sin goles en su campo ante el Antalyaspor, un equipo que está luchando por evitar los puestos de descenso. Y bueno, destacar también el conjunto entrenado por Roberto Carlos, el Sivasspor, que es la gran revelación del campeonato turco, aunque en las 2 últimas jornadas ha cosechado sendas derrotas que han visto mermada su gran colchón de puntos que llevaba sobre el quinto clasificado, y ahora hemos en una posición bastante difícil para conseguir el puesto de acceso a la Europa League, ya que el Trabzonspor y otros equipos con más nombre y mejores jugadores le pisan los talones y seguramente, a no ser que el espabilen, se quedará fuera de puestos europeos. Mención especial para el derbi de la ciudad de Kayseri, un duelo por todo lo bajo, ya que se enfrentaban el último contra el penúltimo, en el que los locales, en este caso el Kayserispor, equipo del presidente de la República Turca, equipo bastante fuerte económicamente,
pero este año no está teniendo los éxitos que esperaban, y a pesar de la contratación del técnico portugués Paciencia, no están teniendo éxito, y el equipo cada vez lo tiene más difícil para conseguir la salvación, y actualmente se sitúa a 9 puntos de ella. Pues así está la actualidad de las ligas internacionales, y nosotros tenemos que ir despidiendo. Asensio y Wilfred, gracias una vez más por estar esta noche en Zona Mixta. Buenas noches, Luis, buenas noches, Wilfred, buenas noches a todos los oyentes de indalofm.com. Un saludo. Buenas noches, Asensio, buenas noches, Luis, y a todos los oyentes, y nos vemos la semana que viene. Nosotros volvemos en 7 días con todo el repaso de la Liga BBVA, y ya saben, con atención especial a Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Unión Deportiva Almería. Todo ello en Zona Mixta a través de Indalo FM, tu radio deportiva. Gracias por estar con nosotros, sean felices. Hasta luego.